el camino equivocado. Nunca he sido un gran fanático de los viajes en autobús, pero a veces es la única opción cuando necesitas ahorrar dinero. En esta ocasión, el autobús que tomé parecía estar en buen estado, y el conductor, un hombre de unos 50 años con una cara inexpresiva, me aseguró que llegaríamos a tiempo. Partimos al anochecer, con el cielo cubierto de nubes y la promesa de una tormenta en el horizonte. No me importaba mucho, solo quería cerrar los ojos y dormir un rato. Al principio, todo fue bastante normal. El ruido del motor y las sacudidas del autobús ayudaban a arrullarme en un sueño superficial. Cada tanto, abría los ojos y veía cómo el paisaje iba cambiando, de las calles iluminadas de la ciudad, pasamos a los pueblos oscuros y luego a las zonas rurales. Eventualmente, el autobús entró en una carretera secundaria, de esas que parece que no tienen fin, rodeadas por árboles altos que ocultan el cielo. Eran pasadas las 3 de la madrugada cuando sentí un golpe fuerte. Me desperté de inmediato, mi corazón latiendo a toda velocidad. Miré alrededor y noté que otros pasajeros también estaban despiertos, con la misma expresión de desconcierto en sus rostros. El autobús se detuvo en seco y, después de unos segundos, el conductor se levantó, caminó hacia el frente y abrió la puerta. Lo seguí con la mirada mientras salía y desaparecía en la oscuridad de la carretera. Pasaron los minutos y el conductor no volvía. Algunos pasajeros comenzaron a murmurar entre ellos, pero la mayoría solo esperaba en silencio. Traté de asomarme por la ventana, pero no se veía nada más allá de la luz tenue de las farolas en la carretera. Tras 15 minutos, la inquietud se transformó en una sensación de opresión en el pecho. Algo no estaba bien. Finalmente, el conductor volvió, pero su rostro había cambiado. Había algo extraño en su expresión, algo que no pude identificar. Sin decir una palabra, cerró la puerta y regresó a su asiento. Puso el autobús en marcha, pero en lugar de volver al camino por el que habíamos venido, se desvió por otro. Un camino que, de inmediato, reconocí que no era el correcto. Traté de calmarme pensando que tal vez se había perdido, pero el silencio en el vehículo me puso nervioso. Ni siquiera los otros pasajeros parecían dispuestos a cuestionar la situación. Conforme avanzábamos, el paisaje se volvía cada vez más extraño. La carretera era angosta y las ramas de los árboles parecían inclinarse hacia nosotros, como si trataran de atraparnos. El clima se había vuelto más frío y una niebla densa comenzó a rodearnos. La visibilidad era casi nula, pero el conductor no aminoraba la velocidad. Sentía un nudo en el estómago y un sudor frío me recorría la frente. Sabía que algo estaba mal, pero no podía hacer nada, solo quedaba esperar y ver a dónde nos llevaba este camino. Después de un tiempo, el autobús se detuvo frente a una vieja gasolinera abandonada. No había luces, ni señales de vida, pero el conductor nos indicó que bajáramos. Todos los pasajeros, como en un trance, obedecieron. Al poner un pie fuera, sentí el frío aire de la madrugada y un olor desagradable, como a tierra húmeda y algo podrido. Miré a mi alrededor, esperando ver algún indicio de por qué estábamos allí, pero todo parecía desierto, como si hubiera sido olvidado por completo. Uno de los pasajeros, un hombre de mediana edad, intentó hablar con el conductor. No podía escuchar lo que decían, pero la expresión de terror en el rostro del hombre lo decía todo. La siguiente cosa que supe fue que el conductor se había subido de nuevo al autobús y arrancó sin esperarnos, dejándonos allí, en medio de la nada. Corrí detrás del autobús, gritando, pero desapareció en la oscuridad y el sonido del motor se desvaneció en el silencio. No sé cuánto tiempo estuvimos ahí, pero la ansiedad me consumía. El silencio era tan profundo que incluso podía escuchar mi propio pulso. Los otros pasajeros se dispersaron, buscando señales de ayuda, pero parecía que estábamos atrapados en un lugar fuera del tiempo. De vez en cuando, me parecía ver sombras moviéndose entre los árboles, pero cuando trataba de enfocarme, no había nada. La niebla era tan espesa que apenas podía ver más allá de un par de metros. Era como si el mismo lugar nos estuviera tragando. Finalmente, decidí volver al punto donde habíamos quedado varados, tratando de recordar el camino que habíamos recorrido en el autobús, pero nada se veía igual.
Me pareció escuchar un ruido, como un susurro, y sentí que alguien me estaba observando. Miré hacia atrás y no vi nada, pero el miedo me impedía moverme. Estaba solo, perdido en ese lugar olvidado y, de alguna manera, sentía que no era el primero en experimentar esto. Como si aquel sitio tuviera un magnetismo extraño, atrayendo a los que se desviaban de su camino y quedaban atrapados en un ciclo interminable de desorientación y miedo. No sé cuánto tiempo más estuve allí. Horas, tal vez días. Mi sentido del tiempo se había distorsionado y lo único que podía pensar era en el conductor y en su mirada vacía, como si supiera que no volveríamos. Al final, encontré una carretera, o eso pensé, y caminé hasta que mis piernas no dieron más. Eventualmente, me encontraron, vagando sin rumbo. Me dijeron que estaba en shock y que no era el primer caso de gente que desaparecía en esa carretera. Cuando traté de explicarles lo que había pasado, nadie me creyó. Hasta el día de hoy, me pregunto si aquel conductor sabía lo que estaba haciendo. Si había llevado a otros antes y si ese lugar extraño y opresivo seguiría esperando a más víctimas. Lo único que sé es que desde entonces no he vuelto a subirme a un autobús y cada vez que pienso en ello, una parte de mí siente que nunca escapé realmente de aquel camino equivocado. El pasajero. Era el verano de 2002 cuando me encontraba en Chihuahua, un estado que siempre me ha parecido tan vasto y solitario. Había salido de un pueblo cercano y tomado un autobús hacia la ciudad principal, justo cuando amanecía. El primer rayo de luz asomaba en el horizonte, dándole al paisaje desértico un tono naranja casi espectral. Me gustaba viajar a esa hora. El silencio y la falta de gente hacían que me sintiera en un mundo paralelo. El autobús no estaba lleno. Había algunas personas dispersas, una pareja de ancianos sentados adelante, un hombre de sombrero cerca de la mitad y al fondo, una mujer que se abrazaba a sí misma, como buscando algo de calor. Yo había tomado asiento cerca de una ventana y observaba el paisaje pasar, como si quisiera atrapar en mi mente cada detalle de los montes, cada árbol solitario, cada curva de la carretera. Después de un par de paradas, algo llamó mi atención. Al principio fue un leve susurro, un murmullo entre el vaivén del motor y el crujido de los asientos. Miré hacia el pasillo y vi a un niño. Era pequeño, no tendría más de 7 u 8 años, y vestía ropa sencilla, una camisa blanca y pantalones cortos oscuros. Su rostro era pálido, con unas ojeras profundas que le daban un aspecto agotado. Caminó por el pasillo y se sentó justo al otro lado del autobús, un par de asientos adelante de mí, del lado de la ventana. Lo curioso era que nadie parecía notar su presencia. Observé a los otros pasajeros, pero todos seguían con la mirada perdida, ensimismados en sus propios pensamientos. En un impulso, decidí acercarme y le pregunté al niño a dónde iba. Lo hice casi por inercia, sin esperar realmente una respuesta. Pero cuando él levantó la vista hacia mí, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Sus ojos, profundamente oscuros, parecían dos abismos. No respondió de inmediato. Solo me miró, con una expresión que era más fría que indiferente, como si al mirarme pudiera ver todo lo que había dentro de mí. Abrí la boca para decir algo más, pero entonces sucedió algo que nunca olvidaré. El niño, ante mis propios ojos, comenzó a desvanecerse. Primero, sus bordes se hicieron borrosos, como si estuviera siendo tragado por una niebla invisible. Luego, su silueta se difuminó, y en un parpadeo, ya no estaba. Me quedé ahí, de pie, congelado, con el corazón latiendo a un ritmo desenfrenado. Miré a mi alrededor, buscando alguna señal de que alguien más hubiera presenciado lo mismo, pero los otros pasajeros permanecían ajenos, absortos en sus propios mundos. Me dejé caer en mi asiento y traté de racionalizar lo que acababa de ver. Me dije a mí mismo que debía haber sido un juego de luces, una ilusión óptica causada por el cansancio. Pero por más que intentaba convencerme, no lograba que la imagen de esos ojos oscuros abandonara mi mente. Pasaron los kilómetros y el paisaje desértico empezó a transformarse. Era como si la carretera misma se hiciera más angosta, más cerrada. Los árboles comenzaron a aparecer, uno tras otro,
con ramas retorcidas que parecían brazos extendiéndose hacia el autobús. Cada curva de la carretera parecía más aguda y la velocidad a la que íbamos hacía que el autobús se tambaleara ligeramente. Había algo en esa ruta que se sentía equivocado, como si estuviéramos yendo hacia un lugar que no debía ser visitado. De pronto, el autobús frenó bruscamente. Miré al frente y noté que el conductor, un hombre de mediana edad, observaba algo en la carretera con una expresión de absoluto pánico. Me asomé por la ventana y vi una figura en medio de la carretera. Era el niño. Estaba ahí, de pie, inmóvil, mirándonos. Parecía tan real como cualquier otra persona, pero había algo en el que hacía que el aire se sintiera más denso, como si cada molécula se congelara en su presencia. El conductor pareció sacudirse de su trance y arrancó el autobús con un acelerón que casi nos tira del asiento a todos. Pero mientras avanzábamos, la figura del niño desapareció, como si nunca hubiera estado allí. Nadie habló. Nadie pareció notar nada, como si lo que acababa de suceder hubiera sido solo una ilusión colectiva, un secreto que cada uno de nosotros había decidido enterrar en lo más profundo de su mente. Pero el alivio duró poco. Apenas habíamos retomado la carretera cuando el autobús comenzó a fallar. El motor gruñía y se apagaba, las luces parpadeaban y un silencio inquietante se extendió entre los pasajeros. Después de unos minutos, el conductor anunció que habíamos sufrido una avería y que tendríamos que esperar a que llegara ayuda. Miré a mi alrededor y, a través de las ventanas, noté que el paisaje había cambiado de nuevo. Los árboles parecían ahora más grandes, más oscuros, y el aire se sentía espeso, cargado de una niebla que parecía emerger del suelo. Entonces, lo escuché de nuevo. Ese murmullo, ese susurro, que parecía venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Miré hacia el asiento donde el niño se había sentado al principio y sentí que algo me observaba. No había nadie allí, pero el aire alrededor del asiento parecía vibrar, como si estuviera impregnado de una energía invisible. Intenté mantener la calma, pero el pánico comenzó a instalarse en mi mente. Los otros pasajeros también empezaron a moverse inquietos, algunos se abrazaban a sus pertenencias, mientras otros miraban nerviosos hacia las ventanas, como si en cualquier momento algo fuera a aparecer y romper el frágil refugio en el que nos encontrábamos. Pero nadie hablaba. Nadie decía nada. Era como si un pacto silencioso nos obligara a no romper el hechizo que nos rodeaba. De pronto, escuché un crujido y al voltear vi que el niño estaba de pie en medio del pasillo. Su rostro era el mismo, pálido y con esas ojeras profundas, pero sus ojos habían cambiado. Eran negros como la noche, sin pupilas, sin brillo, solo oscuridad. Sentí un terror profundo, uno que me heló la sangre y me impidió moverme. El niño avanzó lentamente, como si flotara, y se detuvo justo frente a mí. Quise gritar, pero no pude. Mi cuerpo estaba paralizado, mis labios sellados por un miedo que no podía comprender. El niño me miró, y esta vez pude sentir cómo me despojaba de cada defensa, de cada pensamiento racional, de cada recuerdo que tenía de mí mismo. Fue una sensación de vacío absoluto, como si en ese momento hubiera dejado de existir. No sé cuánto tiempo pasó. Pero cuando volví en mí, el niño había desaparecido de nuevo. Me quedé ahí, temblando, incapaz de moverme, mientras el autobús permanecía inmóvil en medio de la nada. Los otros pasajeros parecían haber vuelto a la normalidad, como si lo que acababa de suceder no fuera más que un mal sueño. Finalmente, el autobús arrancó de nuevo. No sé cómo ni cuándo sucedió, pero el conductor logró poner en marcha el motor y seguimos nuestro camino en silencio. Nadie mencionó lo que había pasado. Nadie pareció recordar al niño. Cuando llegamos a nuestro destino, todos descendimos rápidamente, ansiosos por alejarnos de aquel lugar maldito. Desde entonces, nunca he vuelto a tomar un autobús al amanecer. A veces, cuando pienso en aquel niño, me pregunto si aún estará ahí, en alguna carretera perdida, esperando a su próxima víctima. El pasajero invisible. Era el año 2002. Por aquel entonces, solía viajar con frecuencia en autobuses de larga distancia por cuestiones de trabajo.
Recuerdo que aquella madrugada en particular, el frío de Chihuahua calaba en los huesos. Había esperado a que el primer autobús del día llegara, sintiéndome tan solo en la terminal que podría haber jurado que nadie más en el mundo estaba despierto. El autobús finalmente llegó, casi vacío, como lo esperaba. Me subí y escogí un asiento cerca de la mitad del vehículo, justo al lado de una ventanilla. Miraba el paisaje árido mientras el amanecer comenzaba a desdibujar las sombras. Al poco rato, un niño se subió. Lo noté inmediatamente porque fue el único pasajero que subió en esa parada en medio de la nada. Era un niño delgado, de no más de 8 años, con el cabello revuelto y una expresión fría, casi como si fuera una estatua. Lo vi avanzar y sentarse unas filas más adelante, justo en el lado opuesto del pasillo. Decidí romper el hielo, o más bien, el silencio inquietante del autobús. Me acerqué a su asiento y le pregunté hacia dónde iba. El niño me miró con unos ojos vacíos, su piel pálida casi parecía translúcida en la tenue luz del amanecer. No respondió, solo me observó fijamente durante unos segundos que se hicieron eternos. Fue entonces que, en un abrir y cerrar de ojos, el niño simplemente desapareció. Parpadeé varias veces, incrédulo. Miré a mi alrededor, esperando encontrar alguna explicación, tal vez un juego de luces o mi propia imaginación jugándome una mala pasada. Pero él no estaba. Me levanté y recorrí el pasillo, buscando al niño entre los asientos vacíos, pero no había rastro de él. Me acerqué al conductor, un hombre mayor, de rostro curtido y ojeras profundas, y le pregunté si había visto al niño subir. Me miró con sorpresa, y luego, como si le hubiera hecho una pregunta absurda, negó con la cabeza y se volvió hacia la carretera. Regresé a mi asiento, con un escalofrío recorriéndome la espalda. Mi mente intentaba encontrar una explicación lógica. ¿Quizá el niño había bajado antes de que me diera cuenta? Tal vez había tomado el autobús equivocado y se había bajado en el último segundo. No lo sé, pero mientras trataba de explicármelo, algo dentro de mí comenzó a inquietarse. Pasaron los kilómetros, y con ellos los minutos, los cuales parecían extenderse. La carretera, casi desierta, era solo una interminable línea que se perdía en el horizonte. Estaba casi convencido de que todo había sido una alucinación causada por el cansancio, cuando de pronto, al girar la cabeza hacia el pasillo, lo vi de nuevo. Esta vez estaba sentado un par de filas detrás de mí, en el mismo asiento del lado opuesto. Mi respiración se aceleró. Traté de mantener la calma, pero el miedo me fue invadiendo. ¿Cómo era posible? Me había asegurado de que el niño no estaba. Aún así, allí estaba, inmóvil, observándome fijamente con esa expresión fría y vacía. Opté por quedarme quieto, sin perderle de vista, como si al hacerlo pudiera asegurarme de que no desaparecería otra vez. Sin embargo, un parpadeo bastó. Ya no estaba. Me levanté de un salto y recorrí el autobús entero, revisando cada asiento, cada rincón, pero el niño no estaba. Fue en ese momento que el conductor, al verme de pie y alterado, me llamó la atención, exigiéndome que volviera a mi asiento. Volví a sentarme, intentando calmarme. Me repetía a mí mismo que tal vez todo era un sueño, un mal sueño del que despertaría en cualquier momento. Sin embargo, el ambiente del autobús era sofocante y no importaba cuántas veces me restregara los ojos, todo seguía igual. Las horas pasaban y el niño aparecía y desaparecía a intervalos irregulares. Siempre en diferentes asientos, siempre observándome. A veces me daba la impresión de que se acercaba cada vez más. Empecé a sentir que mis propios pensamientos me traicionaban, porque cada vez que pensaba en él, reaparecía. En un momento, escuché un sonido tenue, un susurro casi inaudible, proveniente del asiento de al lado. Al girarme, lo vi allí, sentado junto a mí, mirándome con esos ojos vacíos y sin expresión. Su rostro parecía cambiar, como si se deformara por momentos. Tragué saliva, paralizado por el terror. Intenté moverme, pero el miedo me mantenía clavado en el asiento. Entonces, algo más extraño sucedió. El niño abrió la boca, y aunque no salió palabra alguna, en mi mente escuché una voz profunda y gutural que parecía no pertenecerle.
No perteneces aquí, decía, y cada vez que repetía esa frase, el tono se volvía más amenazante. El autobús seguía avanzando, pero el ambiente se volvía cada vez más pesado, más oscuro. El cielo afuera se había tornado gris, y ya no podía distinguir entre la madrugada y la noche. Los otros pasajeros parecían ausentes, como si no estuvieran realmente ahí. Fue entonces que sentí la urgencia de bajar. A cualquier costo, debía bajarme de ese autobús. Me levanté y caminé rápidamente hacia el conductor. Antes de que pudiera abrir la boca para pedirle que me dejara bajar, él me miró con una expresión grave y negó con la cabeza. «Es tarde», dijo en voz baja, con un tono que me heló la sangre. «Nadie se baja de aquí». Me volví a mi asiento, sintiéndome atrapado. Las ventanas se habían vuelto opacas y no podía ver nada afuera. El niño seguía ahí, cada vez más cerca, ocupando el asiento a mi lado. La voz en mi mente seguía repitiendo esas palabras: «No perteneces aquí». El autobús parecía no tener fin. Las horas se convertían en días y el niño no me dejaba en paz. Cada vez que cerraba los ojos, podía verlo allí, mirándome, acechando. Empecé a sentirme enloquecido, perdido en un limbo de tiempo y espacio. No había escapatoria. Finalmente, el autobús se detuvo. El conductor se volvió hacia mí y, sin decir una palabra, me señaló la puerta de salida. Me levanté, temblando, y bajé. El niño se quedó en el autobús, pero sentí que su mirada seguía clavada en mí hasta que las puertas se cerraron. Miré alrededor y descubrí que estaba en la misma terminal en la que había abordado. La gente iba y venía, y el frío de la madrugada aún se sentía en el aire. Revisé mi reloj. Había pasado solo 1 hora desde que subí, pero se sentía como si hubieran pasado años. Desde ese día, he evitado los autobuses. No sé qué era aquel niño ni qué significaban sus palabras, pero su recuerdo sigue persiguiéndome. A veces, en medio de la noche, puedo ver su rostro pálido y esos ojos vacíos mirándome desde las sombras. Y en esos momentos, siento el mismo escalofrío de aquella madrugada, como si aún estuviera atrapado en aquel autobús que nunca termina su viaje. Nunca más volví a tomar un autobús en Chihuahua al amanecer. En mi mente, sigo preguntándome si el niño era real o si simplemente fui una víctima del cansancio y la sugestión. Pero cada vez que cierro los ojos y recuerdo su rostro, sé que, de algún modo, él sigue ahí, esperando. El último viaje. Siempre he sido escéptico sobre las historias de terror. Creía que los cuentos de fantasmas y criaturas eran inventos para asustar a los niños o pasar el rato en noches de insomnio. Sin embargo, hay algo que aún me cuesta racionalizar: lo que vi en ese viaje en autobús hace casi 10 años. Eran cerca de las 11 de la noche cuando subí al autobús de la línea 46 que conecta mi ciudad natal con el pequeño pueblo donde vive mi familia. El trayecto no era especialmente largo, pero sí estaba plagado de curvas peligrosas y tramos de carretera mal señalizados. El autobús en sí era antiguo y rechinaba con cada movimiento, como si el metal estuviera a punto de romperse. Sin embargo, en aquel entonces no le presté mucha atención. El cansancio me tenía embotado, y mi único pensamiento era llegar y descansar. El conductor, un hombre mayor con un rostro tan curtido como la piel de un viejo tambor, me saludó con una mirada casi apática. No era la primera vez que tomaba ese autobús, y de alguna manera me reconfortaba ver a alguien que parecía conocer el camino como la palma de su mano. Después de unas palabras de bienvenida entrecortadas, nos pusimos en marcha. El trayecto fue tranquilo al principio. Había apenas 4 pasajeros más, una mujer con un niño dormido en brazos, una pareja de adolescentes que parecían recién enamorados y un anciano que no dejaba de murmurar en voz baja. La atmósfera era tensa, no por algo en particular, sino por el profundo silencio que se instaló una vez que abandonamos la ciudad. La carretera estaba extrañamente vacía esa noche. No había ni un solo coche en sentido contrario, ni siquiera una luz de otro vehículo en la lejanía. Era como si el mundo se hubiera detenido y nosotros fuéramos los únicos moviéndonos en medio de la nada.
La oscuridad se cerraba a nuestro alrededor como una capa pesada y el único sonido era el traqueteo del autobús y el ronroneo del motor. A medida que avanzábamos, empecé a sentir una incomodidad creciente. Miraba por la ventana y no veía nada más que la carretera que se extendía delante de nosotros, pero una extraña sensación me invadía, como si algo nos estuviera observando desde la oscuridad. Los árboles parecían inclinarse hacia nosotros, con ramas que se alargaban como dedos huesudos tratando de alcanzarnos. Llevábamos un rato en ese tramo de carretera cuando el autobús comenzó a desacelerar. Miré hacia el frente y pude ver que el conductor estaba enfocado en algo en la carretera. Me incorporé en mi asiento, tratando de ver que lo había hecho reducir la velocidad, y entonces lo vi. En medio de la carretera, iluminada por los faros del autobús, se encontraba una figura. Al principio, pensé que era un animal, pero al enfocar la vista, me di cuenta de que era algo mucho peor. La figura era demasiado alta para ser humana, con extremidades desproporcionadas que parecían doblarse en ángulos imposibles. Su piel era pálida, casi traslúcida, y su rostro, si es que se podía llamar así, era una mueca de horror inhumano. No tenía ojos, solo cavidades oscuras que parecían absorber la luz, y su boca era una línea torcida que se extendía por toda la cara, como si alguien la hubiera rasgado desde un lado hasta el otro. El conductor detuvo el autobús a pocos metros de la criatura, y el silencio se hizo aún más pesado. Nadie se atrevía a moverse, ni siquiera a respirar. La figura se quedó inmóvil, mirándonos, como si supiera que la estábamos observando, como si disfrutara de nuestra impotencia. Entonces, comenzó a acercarse. Cada paso que daba era un espectáculo espeluznante. Sus extremidades se estiraban y encogían de una manera antinatural, y un sonido extraño, similar al crujido de huesos rotos, acompañaba cada movimiento. Nos estaba acechando, y yo podía sentir el pánico apoderarse de cada fibra de mi ser. El conductor, quizás por puro instinto, intentó retroceder, pero el autobús no respondía. Era como si las ruedas se hubieran fijado al asfalto y estábamos atrapados allí, frente a esa criatura que se acercaba lentamente. Nadie decía nada, pero todos sentíamos lo mismo, estábamos indefensos. De repente, la criatura se detuvo a solo unos metros del autobús y se inclinó hacia nosotros, mirando directamente a través del parabrisas. Sentí una presión insoportable en el pecho, como si algo invisible me apretara el corazón, y entonces ocurrió lo más extraño de todo. Sin previo aviso, la criatura emitió un sonido agudo y desgarrador, algo entre un grito y un lamento que hizo vibrar los cristales del autobús. Fue un sonido tan intenso que me hizo cubrirme los oídos, pero aún así, podía sentirlo resonando en mi cabeza. La mujer que llevaba al niño en brazos empezó a llorar, mientras el anciano murmuraba algo incomprensible en lo que parecía ser una oración o un rezo. Yo estaba paralizado, incapaz de pensar, de moverme o siquiera de entender lo que estaba sucediendo. Y entonces, sin razón aparente, la criatura se giró y comenzó a alejarse. Su marcha era lenta y torpe, como si le costara moverse, y pronto desapareció en la oscuridad. Nos quedamos allí, en completo silencio, procesando lo que acababa de ocurrir. El conductor, todavía temblando, logró arrancar el autobús y continuamos nuestro camino sin decir una palabra. No sé cuánto tiempo pasó hasta que llegamos al pueblo, pero el trayecto se me hizo eterno. Nadie habló durante el resto del viaje, ni siquiera cuando descendimos del autobús. Solo recuerdo las miradas de terror en los rostros de los demás pasajeros, el temblor en las manos del conductor y la sensación de que algo nos había seguido durante todo el camino. Desde aquella noche, he evitado tomar autobuses en trayectos largos. Aún me atormenta la visión de esa criatura y me pregunto si era real o simplemente una alucinación colectiva. Pero lo que más me aterra es la posibilidad de que pueda volver a encontrarme con ella en alguna carretera desierta, porque sé que, si eso ocurre, no habrá vuelta atrás. Presa del camino. Nunca pensé que una ruta tan sencilla me marcaría para siempre. Me llamo Mauricio Infante y durante más de 15 años he conducido autobuses de larga distancia entre Mérida y Villahermosa.
Era 2011, temporada baja, y la mayoría de la gente prefería viajar de día, así que ese turno nocturno me lo asignaron casi como castigo por un intercambio con otro chofer. El plan era salir de Mérida a las 22, cruzar Campeche y alcanzar Villahermosa antes del amanecer para reportar unidad limpia y regresar vacío al mediodía siguiente. Conocía cada curva, cada señal, incluso los baches que nunca parchaban, pero esa noche algo iba a quebrar la rutina. A eso de la 1 de la mañana ya habíamos dejado atrás Champotón. Llevaba solo 18 pasajeros, casi todos dormidos. La carretera federal se extendía como una cinta negra brillante bajo la luz tenue de los faros, y el monte yucateco se amontonaba a los costados, húmedo, espeso, con ese olor a salitre y tierra que se cuela incluso por las ventanillas cerradas. Me mantenía alerta con café frío y la radio en volumen bajo. La señal de FM empezó a crujir hasta perderse en estática y me quedé en silencio con el murmullo del motor como único compañero. Era común allí, no le di importancia. Kilómetro 158, el tramo más solitario antes de la desviación a Sabancuy. El aire acondicionado marcaba 22 grados y sin embargo sentí un escalofrío en la nuca. Vi por el espejo retrovisor que un par de luces interiores parpadeaban, nada grave, quizá un falso contacto. Segundos después los faros delanteros iluminaron algo tendido sobre el pavimento. Instintivamente pisé el freno, la carrocería vibró mientras sujetaba el volante y el autobús se detuvo con un chirrido seco que arrancó a los pasajeros de su sueño. Frente a nosotros yacía un caballo oscuro, patas rígidas, sin rastro de sangre, como si hubiera caído muerto del cielo. Detuve el motor para no sobrecalentarlo y encendí las intermitentes. Mientras evaluaba cómo rodear aquel obstáculo percibí movimiento en la maleza, algo grande que se ocultaba entre los troncos retorcidos. No quise bajar, era zona de monte denso y yo estaba solo. Arranqué de nuevo, di un ligero volantazo y logré pasar apenas rozando la línea amarilla. Aún no sabía que aquel animal muerto era apenas la antesala. No habían pasado 2 minutos cuando el tablero se iluminó con la alarma de la puerta del equipaje, iluminación roja intermitente que exigía detenerse. Frené con cuidado, coloqué neutral y activé el freno de mano. El autobús quedó en silencio absoluto en medio de una penumbra húmeda. Me puse el chaleco fluorescente, introduje el pasador de seguridad en la puerta delantera para que nadie bajara y caminé por el pasillo hacia la escotilla trasera para asomarme por la ventana posterior. El compartimento de equipaje estaba abierto, colgando como una boca desencajada, sin ruidos, sin señales de robo. Cuando regresé a mi asiento, la ventana panorámica reflejó algo que no era mío, sombras arqueadas, largas, colocadas a 3 metros de la carrocería, casi humanas, aunque demasiado delgadas. Respiré hondo, miré fijamente, pero ya no estaban. Debía cerrar ese compartimento antes de dañarlo con el vaivén, así que me armé de valor, bajé por la escalerilla y pisé el asfalto caliente que aún conservaba el calor del día. El monte exhalaba un vapor denso, la linterna de mano apenas cortaba la neblina baja. Caminé hasta la compuerta lateral, la alcé con un golpe y la aseguré con el pestillo. Al enderezarme escuché pasos rápidos sobre gravilla, volteé apenas a tiempo para ver algo cruzar de izquierda a derecha, con zancadas demasiado largas, piel grisácea que relucía bajo la luz fría de la linterna. Regresé al volante, las manos me temblaban. Engrané primera y avancé sin parar. A los pocos kilómetros, en la pantalla central del bus apareció un mensaje del sistema GPS, señal perdida. Jamás lo había visto. Me repuse, comprobé retrovisor, todos los rostros seguían dormidos salvo el de un hombre mayor que viajaba en la quinta fila. Sus ojos se clavaron en los míos como si supiera lo que ocurría. No dijo nada, simplemente negó con la cabeza muy despacio, gesto de advertencia que no entendí. El asfalto empezó a humedecerse con una bruma que brotaba del suelo. Eso no era niebla común, era pesada, casi gelatinosa, se pegaba al parabrisas formando remolinos. Encendí los limpiaparabrisas, de poco sirvió. El entorno desapareció, el autobús avanzaba dentro de un túnel blanco donde la luz propia rebotaba y volvía, encandilando. Reduje la velocidad a 40, luces altas, alerta total. Entonces escuché el golpe, un puñetazo metálico en la puerta del conductor.
Me giré, nada. Otro golpe, ahora en la parte trasera, luego en el costado opuesto, y la estructura entera vibró como si algo la rodeara corriendo y golpeara con la palma abierta. El sonido ascendía de tono, cada impacto más cercano al techo. No podía detenerme, apreté el acelerador aún sin ver. La bruma se volvió rojiza, como iluminada por un foco distante. Súbitamente la radio muerta escupió un alarido, una voz femenina distorsionada que repetía una palabra incomprensible, quizá maya, quizá náhuatl, un chasquido ahogado que terminó en sollozo. El anciano se levantó tambaleante y llegó hasta la cabina, su voz era apenas un murmullo, no abras, siga, no abra. Lo empujé suavemente de vuelta a su asiento, temía que cundiera el pánico y no podía perder el control. Kilómetro 172, el pavimento recuperó la visibilidad de golpe, como si hubiéramos atravesado un portal. El tablero dejó de parpadear, la bruma quedó atrás, pero frente a nosotros apareció una silueta femenina, parada justo sobre la línea central. Frenar habría sido inútil, girar también, así que cerré los ojos un instante, esperando el impacto. Nada. El autobús atravesó la figura, un crujido como hielo resquebrajándose llenó la cabina y la temperatura descendió a un nivel que empañó todos los vidrios. El aliento de los pasajeros se dibujó en nubes blancas, algunos despertaron tosiendo por el frío repentino. Al mirar el espejo otra vez vi que la mujer seguía allí, ahora sentada en la escalera central, cabeza gacha, cabello enmarañado cubriéndole la cara. No entiendo cómo había entrado. Mi primera reacción fue frenar, pero la respiración de la señora del asiento 12B se detuvo con un gemido. Sus pulmones parecieron expulsar un aire negro que se condensó en hilillos pegajosos y se deslizó por el pasillo hacia aquella intrusa. El anciano gritó algo que sonó a oración, le pedí que se calmara, pero él alzó un rosario tembloroso y lo señaló a la figura, sin palabras, como si eso bastara. De pronto todos los compartimentos superiores se abrieron simultáneos, vómito de maletas y chamarras que cayeron sobre los pasajeros, creando caos y golpes. Ignoré las quejas, debía sacar a esa cosa. Quise levantarme y la puerta de la cabina se cerró sola, bloqueándome. El autobús se aceleró por sí mismo hasta los 90 kilómetros por hora, mis pies, clavados al piso, apenas tocaban los pedales. Yo no conducía más. El motor rugía, los faros iluminaban curvas imposibles, asfalto que se retorcía como serpiente, señalética que aparecía en un idioma desconocido. Sentí que las llantas dejaban de rodar sobre algo sólido, levitábamos a centímetros del camino mientras la velocidad subía. El timón giraba lentamente por su cuenta, siempre al centro, corrigiendo. La mujer levantó la cabeza, sus ojos eran dos huecos, como cavidades de arcilla húmeda, de ellas brotaba un líquido espeso que escurría y dejaba un rastro sobre los escalones, manchando alfombra y zapatillas. Al tocar suelo aquel fluido se convertía en insectos diminutos que corrían bajo los asientos. Volví a concentrarme en el parabrisas, no había carretera, avanzábamos sobre una llanura ceniza iluminada por un resplandor que no tenía origen. En la distancia, centenares de figuras flacas nos observaban, agazapadas. Cada golpe en la carrocería regresó, cientos de puños invisibles pidiendo entrar. El anciano forcejeó con la puerta del autobús, gritó nombres de santos que nunca había escuchado y finalmente se desplomó, las venas de su cuello marcadas por dentro, como si algo lo estrangulara desde el esófago. Mi instinto se rebeló, debía retomar el control. Coloqué ambas manos en el volante, recité la rutina mecánica de arranque como un mantra y giré la llave de encendido otra vez. El sistema se reinició con destellos, la pantalla del tablero titiló y de pronto mostró el logo de la marca, emerger en azul, como si hubiéramos apagado y encendido en pleno viaje. Las ruedas volvieron a sentir el asfalto, la inercia me empujó hacia el frente al recuperar fricción real. Vi la salida a Ciudad del Carmen a escasos 100 metros y desvié, escapando del carril principal. El autobús recobró su peso normal, la gravedad nos ancló. La figura ya no estaba. El aire se calentó tanto que los cristales sudaron. Miré a los pasajeros, algunos lloraban, otros seguían dormidos como hipnotizados, el anciano respiraba con dificultad en el suelo. Me detuve en la primera gasolinera iluminada. Bajé la puerta y,
uno por uno, saqué a las personas, contándolos, revisando que nadie quedara atrapado. Éramos 19, 18 pasajeros y yo. Casi no lo noto, pero debía ser 20 incluyendo al anciano. Corrí dentro, su cuerpo seguía allí, pero en sus manos apretaba el rosario roto y una cadenita que no era suya, larga, oxidada, con un dije de herradura. Sobre el pecho, una marca circular, como herradura incandescente, aún humeante. Llamé a ambulancias, a la Guardia Nacional, al coordinador de mi línea, relaté lo ocurrido de forma simple: animal muerto, frenazo, pasajero infartado, fin. Nadie preguntó más. Nos retuvieron hasta las 7 de la mañana para peritajes. El acta oficial dice que una falla eléctrica provocó alucinaciones por inhalación de gases de batería. No me creen, ni falta que hace, nunca regresé al turno nocturno, pedí rutas diurnas y, cuando puedo, conduzco microbuses urbanos llenos de ruido y semáforos cada 2 cuadras. Aún paso por el kilómetro 158 a plena luz y no hay señal del caballo ni de la neblina rojiza. Sin embargo, una vez, al girar la cabeza, vi una mujer entre los matorrales. Parecía esperar un autobús que nunca va a detenerse. Cada noche, antes de dormir, escucho golpes en la pared, golpes secos, acompasados, idénticos a los que retumbaron en la carrocería aquella madrugada. Sé que un día cesarán, quizá cuando me toque volver a manejar por la comarca oscura en la hora en que el monte respira y la carretera deja de ser de concreto para transformarse en lengua de sombras. Hasta entonces sigo contando pasajeros, siempre temo que sobre uno. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.